La conciencia. Ese milagro improbable que surgió sobre la Tierra. ¿Por qué aquí, en esta pequeña galaxia? ¿Para qué tenemos este privilegio? El universo te está llamando. Más de 30 millones de personas están migrando de sus países por guerra, trabajo o cambio climático. Estamos perdiendo más de 150 especies de animales y plantas cada día. Nuestros polos se están derritiendo. Estamos buscando nuevos planetas habitables. Para 2050, tenemos que alimentar a 10.000 millones de personas. Hoy, las bacterias están curando el cáncer y construyendo materiales biodegradables. Los datos son el nuevo petróleo del mundo. Somos los protagonistas de la gran revolución de la sociedad del conocimiento. Los próximos 100 años pueden ser la mejor o la peor historia de la especie humana. ¿Qué futuro quieres construir? La vida te está llamando. Toma conciencia hoy. Congreso Futuro. Ideas para cambiar el mundo. 7 días. 70 horas de transmisión y 130 de las mentes más desafiantes de todo el mundo se unen para imaginar y reflexionar sobre el futuro del planeta. El mayor encuentro de ciencia e innovación de América Latina. Congreso Futuro. Ideas para cambiar el mundo. Del 15 al 21 de enero. Continuamos en Congreso Futuro con la sesión Comernos el Planeta. Nuestros hábitos de consumo tienen un enorme impacto en el planeta. Por eso estamos planteando importantes desafíos para ver cómo lo resolvemos. Para conversar sobre este tema hemos invitado a David Riffe, escritor y periodista, Soledad Barruti, periodista, y Carlo Petrini, activista y fundador del movimiento internacional Slow Food. En unos minutos daremos comienzo a esta nueva sesión. Recuerden que pueden seguirnos desde todos los rincones del país a través de nuestra señal streaming en www.congresodelfuturo.cl. Pueden seguirnos también a través de los canales 107 y 701 de BTR, canales 157 y 1157 de DirecTV y canal del Senado. Los invitamos, por supuesto, también a unirse a la conversación en redes sociales usando el hashtag Congreso Futuro 2018. A continuación, dejamos con ustedes a David Riffe. David es escritor, periodista, historiador, crítico cultural y analista político en The New York Institute for the Humanities. Ha reporteado muchas zonas en conflicto y es fundador y director del proyecto Crímenes de Guerra, que tiene como objetivo informar al público general y a los periodistas sobre la guerra y sus crímenes. En su último libro, El oprobio del hambre, David ha desarrollado una reflexión crítica sobre los organismos internacionales, fundaciones y ONGs que aspiran a acabar con el hambre en el mundo. Invitamos a pasar al escenario a David Riffe. Gracias, es un poco el estilo TED Talk y no soy muy adepto
entonces deberían perdonarme. Voy a hablar de la crisis alimentaria global. Y para empezar, en cada época hay buenas noticias y malas noticias. Es un poco como la gran frase de Charles Dickens, las mejores de épocas y peores de épocas. Y de un lado, cuando uno mira al mundo, hay mucho menos pobreza, hay un nivel de lujo en países en los cuales nunca había prosperidad. Podemos focalizar, por ejemplo, el gran ejemplo es China. Hay 300 millones de personas que han salido de una manera u otra de la pobreza. Y si focalizamos sobre mi tema de hoy, sobre el sistema alimentario, sobre la nutrición, podemos ver una amelioración muy importante de la nutrición globalmente. Pero una pregunta, ¿es posible de hablar de una realidad global, una realidad mundial? En Asia, por ejemplo, las cosas van más o menos bien, salvo Corea del Norte. Pero, y en el continente, aquí en América Latina, bueno, hay más. Si uno mira con todos sus problemas, mirando a Chile o a la Argentina y comparando la situación actual con la situación de, digamos, hace 100 años, hay mucho más prosperidad. Pero cuando uno cambia de perspectiva y mira a África, la situación es mucho más difícil. Hay menos desnutrición en todos los continentes salvo África. En África la desnutrición sube. Entonces, ¿cómo pensar de eso? Podemos pensar, yo creo, de dos maneras, digamos. De un lado, es un problema tecnológico. La ciencia va a rescatarnos. Es la opinión de Bill Gates, es la opinión de muchas personas muy interesantes, muy hábiles, muy inteligentes. Es lo que tengo un amigo en California, Evgeny Morozov, y él habla del solucionismo. No hay problemas sin soluciones científicas, tecnológicas. Y es posible. Pero yo tengo mis dudas, porque creo finalmente que el problema con el sistema actual de alimentario es un problema de justicia y no de tecnología, de desigualdad y no de simplemente la necesidad de esperar unos años para que las cosas se desarrollen de manera más positiva. Y entonces depende de su punto de vista, mirando al mundo con el optimismo del filantro-capitalismo de un Bill Gates o del utopismo científico de nuestra época, podemos decir, bueno, vamos a solucionar todo en unos años. Pero hay el problema de
desigualdad y de la justicia, porque hay más desigualdad. Y yo no creo que uno podría atender a más prosperidad y más desigualdad. Y es el problema actual. Y con los problemas ambientales, tenemos un futuro, para decir el menos, muy complicado. Hablando del sistema alimentario, no es finalmente un asunto de producción. En 25 años, 20 años, el mundo será de 9.000 millones de personas. Y unos dicen, sobre todo el mundo de la ciencia y de la tecnología, que hay un problema para alimentar a todas estas personas. Pero en realidad, ahora, con una población de 7.000 millones de personas, podemos alimentar a todos. El problema es la distribución y el acceso, como dijo el gran economista Amartya Sen, es un problema. Las hambrunas, por ejemplo. Las hambrunas normalmente son el resultado de un problema de acceso, de un problema, es decir, un problema político, un problema económico. Y bueno, es posible, es imaginable que en 20 años no estará posible de alimentar a todos. Pero Malthus, el gran economista inglés, el gran pesimista también inglés del siglo XVIII, XIX, pensó que la hambruna iba a venir con una población global de más o menos 2.000 millones de personas. Entonces, Malthus, durante más o menos 200 años, se equivocó. Hay posibilidad que en el futuro vamos a decirnos, bueno, ahora tiene razón, ahora vamos a reencontrar, entre comillas, la hambruna, porque la hambruna casi desaparecida del mundo. Hay unas hambrunas en unos pocos países, sobre todo dictaduras. El más importante es la dictadura más importante, la hambruna más importante, más difícil, es Corea del Norte. Pero eso no es un problema climático, ni un problema de algo de natural, es un problema político, es un problema de opresión de un pueblo, de un país por sus líderes. Y ahora no hay hambrunas, entre comillas, naturales, hay hambrunas políticas, punto final. Y lo que podemos decir de la hambruna, podemos también describir o ver en el sistema global alimentario, en la desnutrición. ¿Cuál es el continente más desigual en el mundo? África. Y que es el único continente en el cual la desnutrición está subiendo y rápidamente. Hay un
un documento de la Organización Mundial para la Salud que acaba de salir hace unas semanas sobre este tema. Bueno, ¿qué hacer? Para mí la solución no es tecnológica. La tecnología tiene un papel, no digo que no soy, como dicen en inglés, Luddite, es decir, contra la ciencia, contra la tecnología, etcétera, etcétera. Pero no creo que lo esencial en el problema es un problema de desarrollo científico, de logros tecnológicos, etcétera, etcétera. No, finalmente es el mismo problema que hemos encontrado con toda la globalización de nuestra época, la desigualdad. Y para un problema político no hay otras soluciones posibles que la política, el debate político, un concurso de ideas, una batalla de ideas. Y en este momento el problema es que nadie quiere describir, salvo unas personas a las márgenes del debate, que quieren hablar en este modo solucionista del cual mi amigo Morozov habla. Y al contrario, yo creo que en este momento tenemos que regresar a la política, al debate político, a la lucha no con las soluciones mágicas de la ciencia, la deus ex machina de la tecnología y de la ciencia, sino de una lucha, una batalla contra la desigualdad. Y eso no se hace afuera del debate político. Y en este sentido, en un sentido tenemos que regresar a un pasado para llegar a un futuro más justo y finalmente más posible para un mundo de 9.000 millones de personas. Muchas gracias. Agradecemos la participación de David Reef, escritor y periodista. Chile, 12 ciudades, 7 días, 70 horas de transmisión y 130 de las mentes más desafiantes de todo el mundo se unen para imaginar y reflexionar sobre el futuro del planeta. El mayor encuentro de ciencia e innovación de América Latina. Congreso Futuro, ideas para cambiar el mundo, del 15 al 21 de enero. Seguimos en esta interesante conversación con Soledad Barruti, periodista y autora del exitoso libro Mal Comidos. Sus artículos e investigaciones se centran en temas vinculados a la producción de alimentos y la cultura alimentaria. Recibamos con un fuerte aplauso a Soledad Barruti. Hola, buenos días. Bueno, tampoco soy muy de las TED, así que traje mis papeles, aunque me dijeron que no había que traerlos, para ordenarme un poco. Bueno, todos en esta sala podemos decir que somos personas muy diferentes y sin embargo todos hacemos una misma cosa, que es comer todos los días. Y eso que podría ser en principio una buena noticia, que todos comamos, no lo es tanto
en la medida en la que empezamos a entender qué es lo que servimos a nuestra mesa cada vez que servimos nuestros alimentos. Hoy en día el sistema alimentario está plagado de problemas ambientales, de salud y problemas culturales. Problemas para nuestro presente y problemas para nuestro futuro. Y nosotros podemos encontrar varios indicios de que el sistema no está bien, ¿no? Hay una frase de los antropólogos que a mí me gusta mucho que es comemos como vivimos. Y realmente con dar una vuelta por el supermercado, con dar una vuelta por la calle y empezar a entender qué es lo que está pasando hoy en día en nuestras sociedades modernas, podemos ver que ese alimento no estaría siendo de ninguna manera lo que debiera ser para mantenernos en un estado saludable, ni emocional ni físicamente. Pero entiendo que hacen falta datos un poco más rigurosos que las simples percepciones, entonces existen, abundan y tampoco son nada alentadores. Las últimas noticias hablan de que estamos transitando el antropoceno. Eso quiere decir que por primera vez nosotros dejamos nuestra huella geológica en este planeta. Y no es una huella bonita. Estamos hablando de agotamiento del agua, de radiación, de calentamiento global y de una extinción masiva de especies. Se habla de la sexta extinción. Y es sexta extinción porque hubieron 5 anteriores, ¿no? La última fue la que acabó con los dinosaurios y todas tuvieron que ver con desastres de alguna manera naturales o con cuestiones incontrolables. Esta extinción tiene que ver con la única especie que no puede compartir el planeta con las otras, que básicamente somos nosotros. Estamos llevando al mundo a una catástrofe y a un agotamiento de la biodiversidad. Y a una disminución, a una reducción absoluta de la biodiversidad. Y reducir la biodiversidad no significa nada más que vamos a extrañar animales hermosos como los leones y los elefantes, sino que vamos a estar en verdaderos problemas con respecto a todo lo que nos da la biodiversidad, que es alimentos, que es medicina, que es control climático, que es control de plagas, por ejemplo. Uno de los efectos más inmediatos de este agotamiento de los espacios naturales tiene que ver con la proliferación de mosquitos, de roedores, de murciélagos, o sea, con la proliferación de malaria, de fiebre amarilla, de hantavirus. Todas estas cosas tienen su correlato, o sea, se explican por el aumento del pH de las aguas, se explican por la desertificación, por la reducción de las selvas, por la reducción de los bosques, por la contaminación enorme de los territorios y básicamente por una cuestión muy fundamental que es para qué y cómo usamos este planeta. Y en lo que más lo usamos es en la producción de nuestros alimentos. En los últimos 60 años, nuestra alimentación cambió de un modo radical. Nosotros estamos llenándonos de productos que son un desastre nutricional. Las cifras de pandemias que abundan en nuestras sociedades modernas son un gran reflejo de que lo que comemos no nos alimenta adecuadamente. Estamos rodeados de obesidad, de diabetes, de hipertensión, de problemas de cánceres distintos que tienen que ver exactamente con lo que comemos y con lo que no estamos comiendo. La falta de diversidad es algo que no nos damos cuenta y está en toda la góndola todo el tiempo, aunque curiosamente cuando caminamos una góndola pareciera que lo que más encontramos es diversidad. Pareciera que estamos llenos de productos y que cada vez hay más, pero si damos vuelta a esos paquetes y vemos de qué están hechos, encontramos que son una y otra vez productos hechos de las mismas cosas, ¿no? Estamos comiendo unos pocos animales, pollo, cerdo, vaca, algunos pescados de criadero, harina, azúcar, aceites baratos y unas pocas y tristes frutas y verduras que por lo general ya no tienen sabor a nada, cuestan bastante caras y no tienen ni siquiera temporalidad. Producir menos diversidad, curiosamente, es algo bastante complicado. Todo en la naturaleza tiende a la diversidad. Eso lo podemos encontrar, no sé, explorando un ratito un pedazo de césped silvestre que creció en una plaza. Vamos a encontrar que nunca hay una especie distinta, que lo que hay es un equilibrio y una comunicación y una convivencia entre todas las especies. Hay sistemas ecológicos que empiezan en criaturas microscópicas que todavía desconocemos y así va hasta los grandes animales. Sin embargo, este sistema logró producir muy pocas cosas en grandes extensiones.
El cambio productivo se dio, hay que remitirse a la historia no tan lejana, se dio entre guerras, en la Primera y sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, las empresas que estaban trabajando para la guerra, construyendo particularmente venenos, el gas mostaza, venenos para destruir a los que se consideraban enemigos, se reconvirtieron en una nueva guerra, la guerra contra el hambre. Y entonces había hambre, pero curiosamente el hambre tenía más que ver con las guerras, con las conquistas, que con problemas productivos. Sin embargo, esas empresas reconvertidas a esta nueva lucha empezaron a hacer lo que saben hacer, diseñar programas y diseñar combos productivos de la manera en la que saben trabajar. Se pensó en seleccionar unas pocas plantas, trigo, arroz, maíz, hacerlas crecer más en extensión y más en superficie y lograr que ocuparan grandes territorios como, bueno, haciendo lo que ellos saben, aislándolas químicamente. Se desarrollaron semillas y se desarrollaron venenos para que esas plantas pudieran ocupar grandes extensiones. Herbicidas para que no hubiera otras plantas que crecieran en compañía de esas, insecticidas para que no hubiera ningún insecto cerca, fungicidas y, por supuesto, fertilizantes para que en esos suelos y en esos ambientes casi yermos pareciera que, en realidad proliferaran estos grandes cultivos. La guerra contra el hambre se volvió lenta y progresivamente, hasta un momento muy furioso, una guerra contra la naturaleza, que terminó deviniendo una guerra contra nosotros mismos. Con los animales pasó algo muy similar. Se diseñaron nuevas razas, se diseñaron espacios en donde vivieran el menor tiempo posible, comiendo la cantidad suficiente para engordar lo más rápido posible. Y se diseñaron también, remedios para que pudieran resistir a esos ambientes de absoluta artificialidad, ¿no? Uno de los más utilizados en las granjas industriales son los antibióticos. Estos días se habló bastante del desastre que está generando el efecto colateral de este uso indiscriminado de antibióticos. Uno de ellos es que nosotros necesitamos a los antibióticos. Fue uno de los remedios que hizo que nuestra esperanza de vida creciera más, y por utilizarlo para contener estos sistemas artificiales, lo que logramos fue desarrollar superbacterias que ya fueran absolutamente resistentes a este tipo de remedios. Y ni hablar de los venenos. Nosotros, en lugar de estos combos productivos, se diseñaron pensando que en la naturaleza no iba a ejercer ninguna resistencia a este ataque masivo contra sus ciclos, contra sus ritmos, contra las distintas variedades que existen, y sin embargo la naturaleza no hizo más que ofrecer resistencia, no hace más que ofrecer resistencia, incluso a este nuevo gran descubrimiento de la ciencia, el último con el que pretendieron cambiar las leyes del campo, que son los eventos transgénicos, ¿no? Plantas desarrolladas para tolerar un herbicida o plantas desarrolladas para actuar como insecticida. Por supuesto, las plantas desarrollaron mecanismos de resistencia y ahora se volvieron malezas contra las que no saben qué hacer, los insectos lo mismo, y el campo está metido en una encrucijada. Ahora, ¿qué hacen las empresas? ¿Van a reconocer que su idea es absolutamente limitada y que nos está metiendo en este problema? No, para nada. Lo que van a hacer va a ser aumentar el grado de venenos. En Argentina, de donde yo vengo, el 60% de las tierras cultivables está ocupada por soja transgénica. El 60%, si lo piensan, es un montón. ¿Y qué es lo que más estamos viendo en los pueblos que viven personas alrededor del campo, donde antes era una panacea vivir, ¿no? Uno hablaba de ir a vivir al campo como algo maravilloso, un lugar donde íbamos a encontrar paz, tranquilidad y aire puro. Hoy proliferan imágenes como estas, hoy proliferan enfermos de cáncer, malformaciones, personas que tienen abortos espontáneos, parejas muy jóvenes con infertilidad. No estamos hablando de índices muy pequeños, estamos hablando de pueblos donde aumentó el 400% las malformaciones, ¿no? Porque hoy en día vivir en el campo se volvió ser un daño colateral en sí mismo para estas personas. Ahora, ¿para qué se está produciendo, por ejemplo, en Argentina, toda esta cantidad demencial de soja que nos lleva a utilizar unos 300 millones de agroquímicos por año? Bueno, para producir
Primero, productos que son un desastre nutricional. La soja la encontramos como subproductos nosotros no comemos soja en estos países, pero sí lo utilizamos como aditivos y lo utilizamos para estirar productos que nos hacen daño, que consumirlos no mejora nuestra salud. Pero sobre todo para exportar. La soja en Argentina va en más de un 90% a países como China, donde la comen cerdos, que después terminan siendo consumidos por personas que, por supuesto, tienen dinero para comer esas carnes. Porque este esquema de producción en donde 1/3 de la tierra está ocupado por comida para animales no tiene eso en cuenta. Nosotros estamos produciendo más comida que nunca, comida para 12.000 millones de personas. Somos 7.000 millones, 8.000 millones de personas y sin embargo hay 850 millones de personas que tienen situaciones de inseguridad alimentaria, una gran cantidad de malnutridos y eso tiene que ver con que básicamente para comer bien hace falta dinero. Un pobre no come cerdo, a no ser que tenga un lugar donde producir su cerdo o a no ser que tenga dinero para comprarlo. Este sistema los deja sin ninguna de las dos posibilidades. Básicamente porque este sistema solamente toma a las personas como consumidores que pueden ir adentro de un supermercado. Ahora, el planeta no está lleno de consumidores, el planeta tiene campesinos, tiene indígenas, tiene pescadores, está lleno de poblaciones y de personas que viven produciendo sus alimentos, que viven autónomamente, pero que en este sistema son molestias, a las que se corre como vemos que tratamos a nuestras comunidades indígenas en todos nuestros países, ¿no? Con topadoras y con balas, básicamente, volviéndolos actores de repente de una nueva forma de terrorismo que básicamente se sostiene en la defensa de los territorios ante una avanzada demencial y criminal. En las personas corridas gracias. Las personas corridas en los márgenes de las ciudades terminan siendo obligadas finalmente a ser consumidores. Muchos de ellos reciben planes sociales para vivir su vida de nuevos pobres en estos márgenes que siguen y empezar a mantener este sistema de consumo enloquecedor en el que vivimos. Entonces, la urbanización marginal, las migraciones, la desaparición de espacios naturales, va todo de la mano, es todo parte de este mismo sistema que termina en una góndola, que termina en productos que aparentemente son tan inocentes como una gaseosa que nos ofrece felicidad, ¿no? Básicamente, que está hecho el azúcar de la gaseosa, de jarabe de maíz que sale de este tipo de campos que no paran de crecer. Entregamos nuestros recursos naturales a un grupo de dementes que no entiende de naturaleza y que trata de tratarla de la misma manera en todo el mundo, y así nos va. No estamos dejando que todo esté plagado de comida barata, de comida que se ofrece como barata porque nadie saca nunca las cuentas. Entonces, si no sacamos las cuentas de cuánto estamos perdiendo en biodiversidad, cuánto estamos perdiendo en enfermedades, cuánto estamos perdiendo en marginación y en infelicidad profunda, siempre va a parecer que las cuentas dan bien, que es más barato producir comida hoy que antes. Ahora, todas esas cuentas van a venir a tener que ser saldadas en algún momento y las vamos a pagar todos nosotros, los que terminamos creyendo en estas personas. Hay una batalla que dar, hay una batalla urgente que dar, y estamos en el lugar indicado para hacerlo. Latinoamérica es un lugar donde prolifera por todos lados. Yo estoy viajando hace 5 años por distintos países de nuestro territorio a entrevistar y a encontrar esta sabiduría que está opacada porque entre todas las cosas que hay en nuestro sistema actual hay una gran colonialización del saber. La colonialidad del saber es pensar que hay conocimiento científico que puede ser muy maravilloso, pero un saber que es de segunda. Y el saber que es de segunda, curiosamente, hizo cosas que ninguna empresa podría hacer jamás. Por ejemplo, agarrar un pasto silvestre, el triocintle, y volverlo maíz. Una empresa puede agarrar el maíz y puede agregarle biotecnología, patentarlo y venderlo como si fuese un invento propio. Ahora, ninguna empresa es capaz de hacer lo que los pueblos indígenas hicieron y lo que los pueblos indígenas todavía hacen. Porque no solamente hacen un maíz, sino que de cada maíz hacen cientos. Hay una cantidad de razas de maíz infinitas en nuestro territorio y cada una expresa un sabor,
una receta, una cultura, es como un lenguaje. O sea, hay que empezar a ver a la diversidad alimentaria que construimos en estos territorios como distintos lenguajes que expresan esos territorios, que expresan vínculos y que terminan desarrollándose en recetas que siempre nos dieron un pilar de salud muy fuerte. Nuestros pueblos no conocían la diabetes, no conocen todavía hasta que llega la industria alimentaria ninguna de estas enfermedades que nosotros no sabemos cómo sacarnos de encima. Bueno, ¿a dónde hay que ir a buscar las respuestas? Claramente en las personas que todavía saben producir estos alimentos. Por ejemplo, en granjas en Brasil, en huertas en Brasil, hay lugares en donde se producen 400 tipos distintos de mandiocas. En Perú hay tanta diversidad de papas que hay directamente un parque, no sé si lo conocen, una reserva que muestra la diversidad de papas que hay. En una milpa en México, las milpas son espacios productivos tradicionales en donde se produce generalmente frijol, porotos, calabazas, zapallos y maíces, ¿no? Bueno, en una milpa cualquiera puede haber 70 razas distintas de maíz, 244 hierbas aromáticas, 200 variedades distintas de pimientos, 70 variedades distintas de frijoles. O sea, toda esa diversidad, ¿con qué convive además? Con insectos, con anfibios, con animales distintos que encuentran en estos cultivos sin agroquímicos, calor, refugio, que por supuesto también terminan siendo consumidos. Es todo parte de la dieta, la idea de integrar la diversidad de lo que nos rodea a la vida diaria. Es algo que las culturas indígenas saben hacer perfectamente. Y ninguno necesita de la química para que estos cultivos sobrevivan. Estos cultivos sobreviven porque entendieron la biología antes. Y es un conocimiento que no está patentado, que se transmite con la misma generosidad con la que fue creado, de familia a familia, de comunidad a comunidad, y que expresa comunidades unidas y comunidades bastante autónomas, que a no ser que terminen acorraladas por alguno de los problemas del sistema, de alguno de los problemas que el sistema les plantea, pueden seguir ofreciendo todavía los mejores productos alimentarios que existen. Entonces, si queremos empezar a pensar cómo salir de esta encrucijada en la que está metida el mundo, tenemos que empezar a sentar a estas personas a la mesa. Tenemos que empezar a preguntar y tenemos que empezar a plantear salidas desde un nivel humano y desde una escala humana y no desde una escala empresaria. Cada vez que sentamos a la mesa a Coca-Cola, a Pepsi, a preguntarles cómo salimos de esto, Coca-Cola y Pepsi, por supuesto, lo único que están pensando es cómo salimos de esto manteniendo nuestro negocio en pie. Esto es, vendiéndole sus productos a estas comunidades que solo aumentan la obesidad, la diabetes y la infelicidad. Y utilizando los recursos naturales de agua, los recursos de tierra, los recursos humanos también, porque dejan de ver a las personas como personas en una comunidad y pasan a ser recursos humanos. Lo mismo con las grandes semilleras. Bayer, Monsanto, Syngenta, que en China no están en una mesa sentadas pensando cómo resolver el problema productivo del mundo que no existe, sino cómo mantenerse a flote, cómo seguir patentando lo que ellos ni siquiera descubrieron y cómo hacer del mercado de nuestros alimentos un mercado privado del que cada vez tenemos menos posibilidades de elegir, en el que cada vez tenemos menos posibilidades de elegir y menos posibilidades de no terminar siendo cómplices de un horror que no querríamos serlo. Entonces, es mucho lo que está en juego, son nuestros alimentos, son nuestros suelos, es el agua, es el presente, es el futuro, pero también es la empatía, también es la belleza, también es compartir un mundo en el que haya muchos mundos, no haya solamente un sistema global homogéneo que nos ofrece productos engañosos, productos que en vez de sabor dan aditivos, productos que en vez de nutrientes dan lo más barato posible, que puede engañar a nuestra cabeza, pero no engaña a nuestro cuerpo. O sea, cuando estamos comiendo un yogur sabor frutilla, nuestro cuerpo sabe que no hay frutilla ahí, entonces lo podemos comer todo lo que queramos, pero frutilla no estamos viendo y eso se nota. Es mentira que no hay otra manera de darle de comer al mundo. Este sistema no le está dando de comer al mundo. Entonces, esa es la primera mentira. Hay muchas otras maneras de darle de comer al mundo y están ahí nomás. Lo que pasa es que están lejos de lo que se toma por normal. Nosotros estamos tomando por normal una rareza absolutamente criminal.
Del otro lado, hay un montón de claves como para mantener cada territorio saludable y para mantenernos a nosotros saludables. Empiecen por salir del supermercado, por volverse coproductores y por encontrar quiénes son los que producen alimentos sanos en cada ciudad. Existe, cada vez hay más. Ante el avasallamiento del mercado, los productores con la resiliencia que mostraron históricamente, porque por algo sobrevivieron. O sea, este sistema tiene nada más que 100 años y amenaza con no sobrevivir. Pero el sistema de ellos sí sobrevivieron. Entonces, volver a volverse coproductores de ellos y pelear por leyes que los incluyan a todos. Porque como bien dijo David Riff, esto es un problema político. Como consumidores no salimos de esto. Ojalá fuera una forma de agarrar nuestra plata y meterla en otro lado. Tenemos que encontrar leyes que incluyan a estas personas, que no las alejen de los territorios, que los protejan y que no vean como normal que tengamos venenos, pastillas y violencia servidos a la mesa todos los días. Muchas gracias. Agradecemos la participación de Soledad Barruti, periodista y autora del libro Mal Comidos. Estamos perdiendo más de 150 especies de plantas y animales cada día. Los datos son el nuevo petróleo del mundo. Nuestros polos se están derritiendo. Estamos buscando nuevos planetas habitables. Los próximos 100 años pueden ser la mejor o la peor historia de la especie humana. ¿Qué futuro quieres construir? Toma conciencia hoy. Congreso Futuro. Ideas para cambiar el mundo. A continuación, queremos dejar con ustedes a Carlo Petrini, sociólogo, escritor y activista italiano reconocido por ser fundador del movimiento internacional Slow Food en los años 80. El concepto Slow Food surgió en oposición al de Fast Food y revolucionó la forma de abordar el problema de la alimentación, añadiendo una visión sociocultural, ecológica y de justicia social al análisis. Con ustedes, Carlo Petrini. Buen día a todos. Antes de todo quiero disculparme si no hablo bien castellano. Será una mixtura de italiano y español, itagnolo, más o menos como parlava Maradona cuando estaba en Italia. La tesis que yo en este momento quiero explicar es muy clara. Este sistema alimentar global es un fracaso, es un sistema criminal y necesitamos todos juntos cambio de paradigma, un cambio profundo, porque la situación es cada día más dramática. Usted sabe que el principal responsable del cambiamiento climático, de emisión de CO2, es el sistema alimentar. No es el transporte. El transporte va a influir el 17% de gas que produce gas serra. El sistema alimentar produce 34%. Es el primero responsable. En esta manera, el sistema alimentar es carnefice e víctima. Es responsable en el mismo tiempo es víctima. ¿Por qué? El cambio climático va a cambiar muchas realidades en todo el mundo de agricultura. Hay problemas enormes. Esta es la situación primera. Segunda situación. Nosotros en este momento en el mundo producimos comida por 12 billones de personas. Nosotros somos 7 billones y 300 millones. Esto significa que el 38% de la producción alimentar que en este momento nosotros vamos a producir es
desperdicio. È una cosa incredibile, è una cosa vergognosa. 38%. Hay muchos factores, pero la porcentaje es enorme. Necesitamos un cambio profundo. Otra realidad. A partir dall'inizio del 1900 a oggi, son 118 anni, la humanidad perdió el 70% de biodiversidad. 70%. Esto significa miles y miles de especies genéticas, de fruta, de verdura, razas animales. Es una catalogación impresionante. Y yo también, si podía vivir aquí en este maravilloso país y poder hablar con los ancianos y preguntar que estaba magari specie di frutta che oggi non esiste più. È una disgrazia enorme, enorme. La producción masiva del producto va a perder toda la biodiversidad. Y las razas animales menos fuertes se las va a desperdicar. Todo debe ser productivo, productivo, productivo. Si no es productivo, no importa, se muere. Esto es criminal por la generación futura. Es criminal por los niños, que no va a trobar la misma biodiversidad. Y la biodiversidad es la fuerza que nosotros tenemos para vivir en este planeta. La última, vivimos una situación donde está 810 millones de personas que sufren de malnutrición y hambre. Y 1.700 millones que sufren de hipernutrición, de malattia conectada a la hipernutrición, diabetes de tipo 2, alergia. Impresionante. Esto es las dos caras de la misma medalla. La malnutrición y la hipernutrición, este sistema alimentar es responsable de esta situación. Nosotros vamos a preguntar cómo es posible que la humanidad no reagice, no habla con fuerza contra esta situación increíble. Ahora, yo pienso que es necesario refletir sobre dos cosas. La primera, en los últimos 60 años, 50, 60 años, la comida perdió valor. La comida es solo precio. Usted, cuando va a preguntar un producto alimentar, no va a preguntar cuánto vale, cuánto costa. El valor es muy importante. El valor, por muchos años, fue el significado profundo de la alimentación. El valor son la gente que trabaja en el campo, que transforma. El valor es el paisaje, el valor es el medio ambiente, el valor es la espiritualidad que tiene la comida. Ahora la comida es solo mercancía, commodity. Esto es una locura. ¿Por qué? Porque tiene una visión errada de la gastronomía. La gastronomía es por su natura una ciencia multidisciplinaria, compleja. Nosotros en este momento vivimos un momento increíble, un paradojo increíble.
se habla muchísimo en todo el mundo de comida. En cualquier hora de la noche, del día, tú vas a abrir la televisión. También en África está gente que habla con las cacerolas, habla. Un desastre. En este momento se habla muchísimo de comida, de receta, de cocinero. Los cocineros son diventados, ¿cómo decir?, maître à penser. Los cocineros son maître à penser. Y todos, la mayoría son masculinos. Y usted sabe que la historia de la gastronomía es millones y millones de mujeres que en cualquier parte del mundo, con nada, producieron de cosas fantásticas. Esta no es gastronomía televisiva. Todos los jornales, todos los periódicos, Estrella, Capello, todo. Esta es pornografía alimentaria. Es pornografía alimentaria. Escuché. Cuando nosotros hablamos de gastronomía, hablamos de agricultura, soy ya en Brasil. Hablamos de agricultura, hablamos de economía, de sociología, y también por la transformación de la ciencia. Esta es la visión verdadera. En este momento, la situación es esta. Nunca más se habló così tanto de comida, y los campesinos en el mundo son los más frutados. También aquí, también en estos países. Los campesinos no tienen respeto, no tienen dignidad. En todo el mundo, en todo el mundo. En mis países, en Italia, a la fin de la Segunda Guerra Mundial, los campesinos estaban el 50% de la población. Ahora son el 3%. Y tienen muchísimas dificultades. Por la primera vez en México, 5% de campesinos en este momento sufre la fame, sufre el hambre, la malnutrición. No existe que el campesino sufre el hambre. De cualquier manera, en este momento en México, 5% de los campesinos sufren hambre. Todo habla de gastronomía, mas qué maravilla la receta, qué maravilla los cocineros. Este es un verdadero problema, Pérdida de valor de la comida. En el mismo tiempo, no hablar de la situación de los productores es la contradicción más fuerte que nosotros vamos a vivir. ¿Y cómo va? El futuro? ¿Cómo va el futuro? El futuro es un desastre. El poder de la comida se concentra en pocas manos. En este momento, el verdadero poder de toda la alimentación a nivel mundial es en pocas manos. Y se realiza empresas que tienen poder de la semilla, poder de la medicina con el producto médico, de fertilizantes, de organismos genéticamente modificados. Una mano sola. Tiene nombre con nombre. Monsanto, Cargill, Nestlé. Esta es la realidad. Esta es la realidad. Esta es una violencia inaudita. En el mismo problema, en el mismo tiempo, la comida viaja en todo el mundo. En todo el mundo. Usted, si después tiene un intervalo para comer o la organización prosigue. Yo pienso que usted va a comer, ¿no?
cuando va a comer, pensate que tiene en el plato y cuántos kilómetros los productos se realizó en la cosa que hoy voy a comer. Increíble, incredibile. In Italia ogni anno, cada año, arrivano, come si dice arrivare? Llega, millones de kilos de tomate dalla China. Está en Italia. En Italia se transforma, se pone en una lata. Esta lata tiene un nome italiano porque el nombre italiano va muy bien, Gino. Este tomate va en África. Y los campesinos del África no pueden producir tomate porque es más caro que Gino. Esto se llama dumping. Ahora, todo el mundo quiere saber por qué la África tiene este problema. La África tiene este problema porque el colonialismo ahora ha un'altra cara. No es el colonialismo de las armas, el colonialismo de la economía, el colonialismo que acapara la tierra, el land grabbing. En los últimos 5 años, 80 millones de hectare, 80 milioni di ettari comprati dalla Cina, dall'India, Emirati Arabi, multinazionali. Y los campesinos, los pastores que estaban en la tierra por tradición, inmediatamente se trova sin propiedad de la tierra. Esta es la realidad. Y mucha gente va a preguntar, ¿por qué la África? ¿Por qué la África en este momento está a hacer presión en Europa? Semplicemente porque un joven no puede vivir. El cambio climático con siccità, come si dice, siccità, che la tierra non produce, el land grabbing, el dumping. Esta es la realidad. Ahora, la prospettiva è che queste forze mondiali va a destruir la economía y la agricultura local. El verdadero problema es una economía que mata, una economía injusta, una economía que destruye. Esta es la verdadera realidad. Y en este momento todos los políticos duermen. No habla de esto. Desarrollo, producción. Ningún va a hablar del verdadero problema, que esta economía es una economía criminal y necesita cambio, necesita cambiar. Ahora, ¿cómo podemos nosotros todos juntos cambiar este paradigma, esta situación? Primero, yo pienso que en este momento todos nosotros necesitamos de fortalecer la agricultura local. La agricultura local es más importante que la agricultura biológica. Yo respeto la agricultura biológica, pero la agricultura biológica que atraviesa los continentes no es sustentable. No. Hay tiendas en Europa de productos biológicos. Y en la temporada donde no hay fruta, tenemos fruta biológica que arriba del Chile y de la Argentina. Esta es pazzia. Antes de todos, agricultura local.
y ayudar a los campesinos, los jóvenes que regresan a la tierra, y ayudar a esta economía participativa. Todos nosotros podemos realizar esto milagro. Comer local, por favor, mangiate chileno, mangiate i vostri prodotti, ayudad la economía local, los campesinos, primero. Segundo, muchísimamente importante, nosotros necesitamos también de realizar el superamiento de la división de la sabiduría tradicional con la sabiduría académica. Aquí, en este momento, hay muchos académicos, pero tiene una sabiduría tradicional fuerte. Mucha gente me explica que en la Universidad de Berkeley se estudia l'agroecologia. ¿Ma qué es la agroecología? El padre de la agroecología, Miguel Altieri, sostiene que es simplemente la agricultura de los campesinos. Si usted necesita comprender cómo se puede vivir una agricultura ecológica, va a hablar con los campesinos. Esto significa que existe una sabiduría y una ciencia tradicional que por mucho tiempo viví con la empiria, con la buena práctica, en una economía de subsistencia. Io sono agnostico, però mi capitò di ricevere una telefonata di Papa Francisco. Stavo a Parigi e io, il telefono pronto, sono Papa Francesco. Oh, piacere. Y hablamos de esta economía, la economía de la subsistencia, que para todo, finito, stai brava, che è un'economia ridicola. Perché lo campesino deve realizzare l'economia della sussistenza? Realizza l'economia capitalista, prende dinero, después lo va a investir. El resultado es que todo el mundo, los campesinos, son la destrucción. Con la economía de la subsistencia más o menos se vivía. Ahora no. El Papa Francisco me dice que su abuela decía que cuando se va a morir, en el sudario no ci sono le tasche. Esta es una regla de economía fantástica. Ahora, esta economía, nosotros tenemos necesidades que la economía de la subsistencia, que la ciencia de los campesinos dialoga con la ciencia oficial. No existe solo la verità nella ciencia académica o la verità nella ciencia de tradición. La verità è un diálogo constante, continuo. Pero no puede ser el diálogo si la academia es así y los campesinos. No existe diálogo en esta manera. No. Necesitamos de estar iguales y discutir. Esta è la speranza, che la scienza accademica ufficiale dialoghi con la scienza tradizionale, la scienza de los indígenas, la ciencia de los agricultores, la ciencia de las personas más humildes. No es vero que la ciencia de esta persona no existe, existe. Y necesitamos de fortalecer la unión, el diálogo. Y también los cocineros, cuando usted va al cocinero con la estrella Michelin, una pregunta sola: ¿dónde tú compras la materia prima? ¿Dónde tú compras la materia prima? Esta es la cosa más importante. No la casarola, bla, 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 bla. No. ¿Dónde tú compras la materia prima? ¿Cuánto paga la materia prima? Ahora me interesa, ahora interesante. Diálogo, construcción.
esta es la cosa más importante. Los tiempos del futuro para la alimentación es muy, muy difícil. Pero todos juntos tenemos esperanza. Y ahora yo pienso que lo que decía un grande italiano, el più grande italiano, es muy importante para todos nosotros. Nosotros si vamos a pensar descardinar este sistema alimentar global, tenemos dificultad. Ha finito. Una cosa che diceva questo grande italiano, e usted pensa Leonardo da Vinci, Giuseppe Verdi, no. Un personaggio muy humilde. Se chiamava Francisco, estaba de Assisi, era muy pobrecito. ¿Qué decía Francisco para luchar y obtener una cosa? Comienza a realizar los necesarios. Después va a realizar cosas que es posible. Y improvisamente tú podrías realizar lo imposible. Chao. Agradecemos la participación de Carlo Petrini, sociólogo y escritor. Muchas gracias también a David Reef y Soledad Barruti por habernos acompañado en este gran encuentro científico. Les recordamos que pueden seguirnos desde todos los rincones del país a través de nuestro streaming en www.congresodelfuturo.cl y estamos transmitiendo también a través de los canales 107 y 701 de BTR, canales 157 y 1157 de DirecTV y canal del Senado. Los invitamos también a unirse a la conversación en redes sociales usando el hashtag Congreso Futuro 2018.